Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro video de Díaz Aguirre Abogados. El día de hoy voy a platicar con ustedes un poco sobre reconocimiento de personas. Esta figura está contemplada en el artículo 277 del Código Nacional de Procedimientos Penales y es un acto de investigación del que hay que tener bastantes bases para poder en su momento que este no sea declarado nulo y utilizarlo ya sea en audiencia de juicio o en su momento saber cuáles son los pros y los contras en las etapas de investigación. Ahora, este artículo nos habla acerca de que procede aún sin el consentimiento del imputado, en el cual sí debe de haber un defensor a fin de que se respeten el tema de legalidad, debido proceso y por ahí un tema de la fila de identificación de la que vamos a hablar más adelante. Entonces, procede aún sin el consentimiento del imputado, pero este siempre debe de estar con su defensor, ya sea de oficio o particular. Ahora, debe ser ubicado en un lugar desde el que no sea visto por las personas susceptibles de ser reconocidas. Deben de estar apartados no solamente de la persona que los va a reconocer, sino en general de los que van a reconocer de ellos. El Ministerio Público tiene que tomar las previsiones necesarias para que no se oculte su apariencia, como desde el tema de barba, lentes, quizás algún tema de brackets, que le permita a la persona que va a identificar poder hacer una plena identificación basado en un aspecto físico. ¿Qué le impide al sujeto identificarlo? Alguna prenda inclusive, pero estas son cuestiones que el Ministerio Público tiene que vigilar para el efecto de evitar alguna confusión en la persona que va a hacer la identificación. Ahora, esto se va a realizar con el imputado en conjunto con otras personas y esto va de la mano con la fila de identificación. ¿Por qué? Porque al imputado lo van a tener que pasar con varios sujetos de las mismas o similares características físicas a fin de que sobre estas personas que tienen quizás un lunar idéntico, un lugar casi en la misma posición, quizás tienen un tipo de nariz o unos ojos muy grandes o quizás ojos de color, puedan pasar quizás por desapercibidas características similares a las que tiene la persona que va a reconocer. Entonces quizás, como les decía, si este es alto o gordito o de un tono de piel, todas las demás personas deben tener estas características similares. Si bien no son para confundir a la víctima, sí necesita la víctima en su momento tener la posibilidad de reconocer, de verificar, de darse cuenta esta característica peculiar de la persona sobre la cual va a imputar. Entonces, para que en su momento se respete no solamente el tema de un debido procedimiento, sino la legalidad del mismo respecto del reconocimiento de las personas, debe de haber personas con características similares. Ahora, ¿qué nos habla la ley y qué ha dicho la Corte en relación a la autoridad ministerial que lleva a cabo esta práctica, que debe de ser distinta? Por ejemplo, el MP que realiza y que lleva y que ordena los actos de investigación es diferente o debe de ser diferente a la que realiza esta práctica, lo que entonces debe de quedar en constancia. Levantarán un registro y en este registro no solamente debe de venir en dónde se realizó, sino qué ministerio público levantó este acto de investigación. Y de esto también nos habla el registro 2019-735. ¿Por qué deben de ser diferentes? Porque de alguna manera quien lleva la investigación pudiera conducir inclusive el reconocimiento de personas en favor o en contra de la víctima. Entonces tiene que ser un acto completamente imparcial, razón por la que el MP no puede ser el mismo en todas, más bien en este levantamiento de acto de investigación. Y debe de obrar en un registro
como un acto de investigación más. Entonces, si ustedes en su carpeta de investigación ven el tema de las denuncias, entrevistas a la víctima, a los policías, el IPH, tendrá que llamarse como reconocimiento de persona. Ahora, les decía hace un momento que hay una fila de identificación. Van a pasar en constantes ocasiones, y también depende de la gente que tengan con estas características similares, a fin de que se asiente quiénes son en este registro las personas que pasaron. Entonces ya no solamente es en dónde, qué ministerio público, sino que quiénes son estas personas sobre las cuales realizaron estas comparaciones. Entonces pasará, pudieran inclusive, lo he visto agregado de diferentes maneras, desde fotografías que les tomaron en el lugar de levantamiento, les agregan identificaciones, etcétera, oficiales, para poder tener apoyo de todas las personas sobre las que se hizo este cotejo y la comparativa. ¿Ok? Entonces, en este registro deben de ustedes observar circunstancias como estas. Ahora, ¿qué pasa con las personas y con los delitos diferentes, como es secuestro, trata, violación, que son de alto impacto, de un impacto diferente? El Ministerio Público tiene que tomar medidas necesarias y esto lo tiene que asentar en el registro. Porque si bien la ley no nos dice que debe de obrar en el registro, sí es necesario que el Ministerio Público indique cuáles son las medidas necesarias que tomó en consideración a delitos como este, para poder no violentar solamente los derechos del imputado, sino de la víctima. Y en su momento tendrá también que asentar en este registro si hubo peritos de qué, quiénes fueron los peritos, qué apoyo es el que proporcionaron, e inclusive si hubo asistencia para menores víctimas del delito, o que inclusive fueran, en su momento tendremos que ver la comparativa que hay con el levantamiento y reconocimiento en materia de adolescentes. Pero, por ejemplo, sí debe de haber un registro, como les comentaba, de qué personas van a intervenir en toda la práctica de esta diligencia. Peritos, hubo asistencia a menores, quiénes son todas las personas sobre las que se realizó la comparativa, cómo eran estas personas físicamente, si eran similares o no eran similares, porque entonces eso va a caber o cabría la posibilidad de que al no haberse llevado bajo una práctica adecuada pueda declararse nulo. Ahora, ¿qué pasa con el tema de, en muchas ocasiones, hablando del 21 constitucional, y como ya sabemos, el 21 constitucional habla sobre que el eje de la investigación, la conducción, el mando y todo respecto de la investigación lo deberá llevar el agente del Ministerio Público. Pero en muchas ocasiones ha habido clientes que me comentan, es que en el momento en el que me iban a detener, me dijeron los policías que iban a traer a la víctima y que me iban a reconocer, etc. Ojo con eso, porque si existe un reconocimiento de personas, tiene que ser ante el Ministerio Público. Porque entonces, si el policía actúa sin autorización de el acto de investigación debe de declararse nulo por violación a derechos humanos. Por eso es siempre importante que ustedes verifiquen que la persona que no solamente está trayendo a la práctica de este acto de investigación sea el Ministerio Público. Como ya quedamos, uno es el que va a levantar el acto de investigación y el otro es el que lleva formalmente nuestra investigación, pero en caso de que se vea vulnerado por parte de los policías, aprensores, este tema sí tiene que analizarse muy bien, en este caso por la defensa. Y claro, el Ministerio Público tiene que vigilar que ellos no vayan a afectar o que vayan a irrumpir un acto de investigación que sea esencial para la investigación. Entonces, es importante, en general vamos a ir analizando, como les decía en el video pasado, actos de investigación que podemos encontrar en nuestras carpetas de investigación, en nuestras indagatorias, en el desarrollo de estas, para ver
qué podemos hacer, cómo lo podemos hacer, les voy a dejar diversos criterios en la parte de abajo de este video sobre cómo puede hacerse valer inclusive el recurso de amparo en este tipo de prácticas, porque es muy común en la etapa de investigación inicial, muy probable o muy poco probable en una complementaria, pero siempre se desarrollará previo inclusive a poder conducir a la persona a un procedimiento penal. Entonces, para que no dejar en estado de indefensión a las personas que son detenidas y que pasan por el desarrollo de estos actos de investigación, es importante que sepamos cómo se puede hacer, qué se puede hacer, inclusive cómo se puede atacar en caso de que no esté bien desarrollado. Les dejo los criterios, déjenme sus comentarios cómo han visto la práctica, porque inclusive les haría un video adicional de cómo se hace el reconocimiento de personas a través de fotografías, pero como les digo, les voy anticipando a través de los criterios que les voy a dejar en la parte de abajo de este video para que nos vayamos informando sobre el desarrollo de estos. Nos vemos en el próximo video y hasta luego.